tal amigos? ¿Qué tal amigas? Nos encontramos nuevamente aquí en el living de Canal 20, en este caso para recibir la visita del periodista y escritor de nuestra ciudad, Franco Gerarduzzi, con el saludo y el agradecimiento. Franco, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias en primer lugar por haberme invitado. Así que nada, muy contento de estar acá. Lo que digo es prestado, es el nombre de un taller o de un ciclo que comenzó el miércoles 7 de junio, el miércoles de este mes, el primer miércoles. ¿Cuál es la propuesta y qué engloba? Bueno, un poco, como decías, el nombre es, lo que digo es prestado. De alguna manera lo copié pensando en que la escritura tiene que ver con eso. Bien. Uno cuando empieza a escribir, empieza a imitar e imita en búsqueda de esa voz propia. Esa voz propia cuando se encuentra, a medida que se va deformando de alguna manera eso que uno está imitando, los autores y autoras que a uno le gustan. Entonces, un poco ese es el nombre y el eje del taller tiene que ver, por un lado, con la lectura de textos, autores de no ficción y autores de ficción, y por otra parte, yo les propongo consignas a los chicos y chicas del taller para que las desarrollen y clase a clase a lo largo de estos meses, que va a ser hasta noviembre, vamos editándonos entre nosotros en el taller. ¿Y está apuntado a algún rubro en particular? No, en realidad desde el museo se propuso dentro de la escuela para artistas. Hay algunas personas que se desarrollan dentro del mundo de las artes visuales, hay algunos que escriben, hay mujeres que son jubiladas, hay una chica que creo que acaba de terminar el secundario. Digo, hay como de diferentes edades, de diferentes generaciones. Y eso me parece que también nutre mucho al taller porque permite que se aborden las cosas desde distintas miradas. Un poco que se haya planteado el taller desde la escuela para artistas es una excusa, ¿no?, para que se aborde la lectura y la escritura, que me parece que por ahí es algo que está latente y hay gente a la que le gusta escribir y a la que le gusta leer. Y yo les decía esto a los chicos de que quienes asisten van porque son, antes que nada, lectores. Claro. Y cuando hablamos de esta cuestión de los artistas plásticos, de los que hacen fotografía, hablamos de que existe una capacitación artística o no, pero que al momento de que la obra se defienda o de exponer una obra en particular, el artista no está en todos lados o no está todo el tiempo parado en medio de esa instalación diciendo el porqué de esa apuesta, ¿no? Entonces ahí necesitas un texto que defienda lo hecho o que diga desde dónde se para el artista para hacer lo suyo. A veces eso suele ser una complicación o a veces suele quedar a mitad de camino o se le pide, o el artista le pide a otros, amigo escritor, si ese muchacho puede interpretar y escribir o hacer una especie de prólogo de lo que se va a ver. La idea es que el mismo creador pueda decir, yo hice esto, acá estoy, esto soy. Sí, creo que la idea en los textos por ahí curatoriales o que tienen ese sentido es precisamente que el artista se pregunte, bueno, ¿qué es lo que quise contar con esto que produje? ¿Con una escultura? ¿Con una fotografía? ¿Con una instalación? O lo que fuera. Muchas veces cuesta porque la pregunta o responder a la pregunta ¿qué es lo que quiero decir? Muchas veces no la tenemos en clara. Por eso siento que en ocasiones algunas obras de arte no funcionan. Entonces partimos de ahí. Bueno, ¿qué quiero contar? Claro. Y fondo y forma se tienen que trabajar de manera conjunta para que eso que se está diciendo se entienda. Digamos, fondo y forma no van por caminos distintos. Bien. Hay que tratar de entrecruzarlos para que funcione ese texto que se está comunicando. Y me parece, bueno, que ver a la gente que asiste al taller, que eran ayer creo 13 o 14, bueno, hay una demanda y hay ganas de decir, bueno, a ver, el que se para a ver esta obra, que tenga también un sustento, un complemento para decir, bueno, el artista quiere que yo eventualmente, o que yo me pregunte esto y eventualmente me responda tal cosa, ¿no? Claro. Y es la segunda, o sea, es una segunda apuesta, porque si bien ahora tiene mayores jornadas, ya hay una primera experiencia con esto, ¿no? En febrero hicimos algo similar, nada más que fueron 2 clases. Ahora vamos a hacer todos los miércoles. Quienes no se inscribieron, aprovecho para decir,
pueden hacerlo y sumarse porque van a ser jornadas aisladas, digamos. Podemos trabajar en cada clase un texto y se van pidiendo consignas a lo largo de las clases, así que en ese sentido se pueden ir sumando. Ahí justamente tenemos la placa que es en el Museo Bonfiglioli. En junio, julio, agosto, bueno, hasta noviembre es más o menos, con 4 encuentros mensuales. Exactamente, excepto en agosto que van a haber clases la segunda quincena, la primera no. Bien. En cuanto a los contenidos que vas abordando, los ejes que se tienen en cuenta, cuando una persona ingresa a esto, seguramente ingresa con unos conocimientos previos y cuando se vaya, tu idea, ¿qué es que se lleve? Mi idea, a ver, yo parto diciendo un poco que la única instrucción es que no hay instrucción posible. Bien. Digo, la gente que va ahí no se va a llevar justamente un manual de instrucciones. Bien. Sí se va a llevar de última herramientas o mi interés es que aprendan a mirar. Bien. Siempre recuerdo un poco Mauricio Cartún, un dramaturgo que nació en San Martín, provincia de Buenos Aires. Él habla de una cosa que me parece muy bonita, que es la libretita de acopio. Todos los que escribimos o alguna vez lo hicimos, teníamos esto, el diario íntimo o lo que fuera, donde anotábamos cosas. ¿Qué es lo que transforma esa basura preciosa, que así la llama él? La mirada poética. Esto tiene que ver con que hay que aprender a mirar, a tratar de ver en aquello que vemos todo el tiempo una cosa distinta. A través de las clases, bueno, vamos a leer textos de diferentes autores, como te mencionaba. A mí, por ejemplo, me gustan mucho y se los comparto a los chicos. Martín Caparrós, Leila Guerriero, vamos a ver cuentos de Samantha Schweblin, puede ser algo de Jonathan Franzen, poesía inclusive. Claro. Y vamos a trabajar esto de cómo se construye la voz. Los textos son unidades de sentido, pero son también unidades de sonido. Tienen música, entonces trabajar el tono, preguntarse cómo se construye un personaje, cómo tiene que ser la estructura del texto, una estructura circular, una estructura más lineal, etc. Claro. Más allá de que en algunos casos en las presentaciones se escribe poco, si se escribe poco, se corrige mucho menos. Y eso tal vez sea una tarea introspectiva para cada uno, en empezar a corregirse y entender que lo único que uno escribe para uno mismo es la lista del súper, porque el resto siempre escribe para que sea leído por otro. Y el valor de eso, el valor del otro, en mis palabras, ¿no? El de pensar que hay un otro que lo va a leer. Claro, en términos de cuál va a ser esa lectura que va a ser Claro. el que está del otro lado. Claro. Sí, me parece como fundamental esto que te decía de, bueno, ¿qué quiero que se pregunte ese que va a leer el texto y qué eventualmente quiero que se responda? Claro. Pero ya me parece con que haya como objetivo el hecho de que ese otro se pregunte algo, ya me parece que uno tiene en claro hacia dónde se está dirigiendo. Y desde las autoridades del museo, respecto a la expectativa o respecto al alcance de la propuesta, vos me hablás de más de 10 personas que, para los que no están en este círculo, no lo saben, pero es una convocatoria, incluso puede ser récord, porque es difícil que la gente se tome un tiempo o que los artistas digan, che, tengo que mejorar, o esto es justo lo que me hace falta. Hay una cuestión de un cristal propio del artista, en algunos casos, de decir, che, yo no lo necesito, no me hace falta, ¿qué me van a venir a decir a mí? Y el hecho de decir, che, necesito capacitarme para pegar un salto de calidad, se valora un montón. Sí, me parece que más allá de eso, es un espacio de encuentro y es genial. Yo le decía a los chicos, tienen que ser amables con ustedes mismos y con los demás cuando corrijamos. Pero me parece que sí, ya hay una actitud súper humilde en el hecho de que se sume gente que diga, bueno, voy a mostrar encima algo tan íntimo de algún modo, que es ese texto que produzco, para que los otros, bueno, me lo achuren de alguna manera, ¿no? Pero se hace siempre en un marco de respeto y eso creo que es fundamental para cualquiera, porque si no uno puede, inclusive, pongámosle, si es demasiado sensible, dejar de escribir. Claro. Si se lo toma de modo muy personal, quiero decir. Claro. Y para quienes escriben, en este caso, o para quienes plantean su obra, ya sea pictórica, fotográfica, ¿por qué pensás que les puede ser difícil comunicar el por qué
el leitmotiv, el alma mater o, lo que, o el puntapié inicial desde donde hay que pararse para mirar eso. Hay una anécdota muy breve que me parece que la voy a citar porque creo que lo explica de la mejor manera. Hay un escritor mexicano que se llama Juan Villoro, que es fantástico, lo sugiero para quienes les gusta leer. Hay un libro que se llama La Pasión y la Condena, y en ese libro él cuenta una anécdota. Dice que hay un tipo que está escribiendo, está en su escritorio, en determinado momento deja de hacerlo, se siente como abombado, se va a cenar con su mujer, y en el marco de esa cena la mujer le pregunta, che, pero ¿qué te pasa? Y el tipo dice, no sé, no tengo palabras. Y la mujer le dice, pero ¿cómo si vos trabajás con las palabras? Claro. Bueno, escribir, comunicar, consiste justamente en tener problemas con las palabras. Claro. Y calculo que todos los que escribimos de algún modo tenemos problemas con las palabras y me parece que eso es lo que dificulta muchas veces tanto al artista visual como a aquel que perdón, escribe en un diario, ¿no? Claro. Sí, bueno, justamente a veces se complica en nuestro mismo idioma encontrar la palabra exacta que queremos para definir sin que esta definición rompa una síntesis o termine siendo un chorizo de palabras con oraciones subordinadas una al lado de la otra. Y pensemos inclusive en esto que sucede, que a veces las palabras dicen lo que quieren, ¿no? Sí. Por eso quizá haya tantos malentendidos. Claro. Para los que escribimos las palabras son nuestra herramienta, claro, pero son nuestro enemigo al mismo tiempo. Y hay que tratar como de domarlas. Claro. Pero bueno, calculo que estamos ahí o nos agarramos con las palabras o tratamos de pelearla ahí porque nos gusta. Claro. Me parece que es interesante además. Bueno, esta idea de poder discernir que no todas las palabras son iguales o los conceptos son los mismos. A ver, si uno dice un ser humano, una persona, un hombre, no está refiriéndose a lo mismo porque no son sinónimos esas palabras, ¿no? Y eso es comprender. Un individuo, un masculino, ya cuando hablamos de un masculino hablamos de un parte policial, sí, cuando hablamos de un ser ya tenemos una cuestión filosófica, ya cuando hablamos de un alma tenemos una cuestión religiosa. Entonces no da lo mismo cualquier palabra para definir cualquier objeto. Claro, Martín Caparrós creo que hablaba de eso, él dice no hay sinónimos, claro, y lo planteaba exactamente en esos términos. Por ejemplo, no es lo mismo casa que hogar, que morada, claro, y me parece genial. Y volviendo a Cartoon, cuando hablábamos esto de por ahí la artista o de por qué escribimos, me parece interesante esta concepción. Creo que él cita en realidad a Monti, que es otro dramaturgo, que decía que el artista lo que hace es prolonga en la adultez lo infantil. Bien. El estado de placer de lo lúdico. Claro. Y me parece que un poco es eso lo que hacemos en este taller, pero es lo que pasa en tantos otros y en tantas otras disciplinas. Un poco instalarlos en el plano del juego. Bien. Y también hacer énfasis en el taller. Me reí un poco y nos reíamos recordando a otra gran escritora que fue Eve Ward, que decía: no se nace escritor, se nace bebé. ¿Sí? Entonces, nada, me parece un poco bueno para entender que la escritura también es un oficio, y es un oficio que entra en el cuerpo, que cansa, que fatiga. Fran, para no robarte más tiempo, te pregunto, si alguien está viendo en este momento, se quiere sumar, ¿puede hacerlo todavía? Lo puede hacer todavía, pueden entrar al Instagram del Museo Bonfiglioli, está el flyer, y ahí pueden solicitar el formulario, hay un mail, y se inscriben, y si no, se caen el miércoles, el que viene vamos a seguir, y le dan para adelante nomás. Bien, este miércoles entonces, miércoles 14, ¿qué hace falta llevar? Cuaderno, lapicera. Hoy si te caen los más jóvenes también, a veces te van con el celular y te anotan ahí nomás. ¿Se acepta también? Sí, por supuesto. Fran, muchas gracias por venir. Daniel, un placer. Gracias. Fran Gerarduzzi con nosotros hablando de Lo que digo es prestado, este taller que se da en el Bonfiglioli y que tiene una iniciativa muy buena con mucha gente que se está sumando. Nosotros seguimos aquí en la señal del Canal 20, el canal más grande del interior.